Buenas tardes, jóvenes. Disculpen, se apagó mi compu. Bienvenido, Alejandro. Qué bueno que ya se conectó. Y pues bueno, estábamos en que... así que lo que estábamos viendo la clase pasada, ¿no? Bien, Alejandro, ¿usted recuerda qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Sí me escucha bien? Sí, la escucho. Ok. Bien, ¿qué es lo que recuerdo de la última clase en la que estuvo? Bueno, me estaba recordando sobre qué son los animales. Me decía que pues eran eh, ajá, pues sí, ¿no? Cómo se definía un animal, que pues tenían que ser pues seres eucariotas, multicelulares, que pues todas sus células se especializan, ¿no? Por ejemplo, cada célula en el cuerpo, ¿no? Y cómo se organizan las células y se forman tejidos, y pues de los tejidos se organizan pues órganos, y, y me hablaba un poco sobre los 5 reinos. Muy bien, gracias, Alejandro. Sí, ok, nada más para recordarles, me dicen si ya ven la pantalla compartida, por favor. Ya. Gracias. Sí. Bien, entonces les decía, ahorita no están etiquetados los videos, o sea, no tienen nombre, pero ya están en la plataforma, en YouTube, perdón, para que los videos a los que no han podido estar, porque me parece que esta es la primera clase en 3 clases que están ambos, ¿verdad? En las otras clases o solo está uno o solo está el otro. Entonces, para que se puedan poner al corriente, aquí está el de animales parte 1 y ¿cuál es No es esta, esta también es de ustedes. Aquí viene la fecha y la hora, entonces me falta ponerle el nombre a lo que voy, ¿no? Pero ya están los videos de las clases. También, no, este es de sus compañeros. Este también, ¿no? Este es de ustedes, entonces para que puedan consultar los videos y puedan ponerse al corriente, ¿sale? Ya van de la parte de animales 1, 2, 3. ¿Sale? Van 3 de la parte de animales y de energía y perdón, teoría general de sistemas. Ya están en YouTube para que por favor se pongan al corriente. ¿Sale, muchachos? Bien, entonces sí, en lo que nos quedamos básicamente todos, porque les digo, hay un día en el que nada más está uno y solo el otro, entonces más o menos creo que ya estamos parejitos. Es en que... Ajá. Bien, estábamos en la parte de animales, ¿no? Ya vimos que es un animal... Ay, perdón. Ya vimos las características que hacen un animal. Es importante tomar en cuenta 2 cosas, ¿no? Una, que para decir que un ser vivo es un ser vivo, bueno, que las características de cada clasificación que hagamos de cosas o seres vivos van a hacer que una cosa o un ser vivo entren en una categoría o no. Es decir, para los seres vivos, si cumple con cada una de las características que debe de tener un ser vivo, entonces sí lo consideramos ser vivos. Si no las cumple con todas, no es un ser vivo. Con los animales sería casi lo mismo, pero no. ¿Por qué?
porque una cosa es decir que un ser vivo es un ser vivo y que no es, y otra cosa es que ya una vez que entramos a los seres vivos, recordamos que la clasificación de todo lo existente es algo meramente humano. Es decir, nosotros, dependiendo de las características, vamos a decir si es chana o es humana, ¿no? Si son los colores azul, los colores rojo, los que comen carne, los que comen pasto, o los que comen pasto seco y los que comen pasto verde y así, ¿no? Nosotros somos quienes van a crear estas listas de clasificaciones. Entonces, al ser algo bastante humano, no todos los seres vivos van a encajar perfectamente con todas las características. La mayoría sí, claro que sí, pero hay algunas excepciones que no vamos a saber como clasificadores o los que han hecho las listas taxonómicas. Las clasificaciones no han podido determinar cuál sería la clasificación exacta de un ser vivo. Entonces buscan con cuál se parece más, genéticamente con cuál está más emparentado y entonces los meten en esos grupos. Por eso cuando vemos de las características de los animales, vamos a decir si son totalmente estrictas o si habla de la mayoría o de la mayor parte, perdón, de la mayoría de estos organismos, ¿no? O de algunos, ¿no? Por ejemplo, veíamos que sí, lo que sí tiene que tener es que todos los animales son eucariotes, pluricelulares, con células especializadas, que son heterótrofos. Y que, bueno, eso, ¿sale? Hasta ahí decimos que todos los animales son, deben de tener eso. Y ya de ahí vamos a poder decir que, por ejemplo, casi en todos los animales las células se organizan en tejidos y los tejidos van a ser órganos, en casi todos, porque en los animales más sencillos no se van a organizar en tejidos como tal. Sí, en tipos de células especializadas van a seguir siendo especializadas, pero no van a tener no van a formar un tejido. Lo mismo, por ejemplo, aquí, la mayor parte de los animales puede efectuar la locomoción. Todas las especies van a tener el potencial en su ADN de efectuar la locomoción. Moverse de un punto A un punto B por sí mismos. Pero, ahí sí va a depender del organismo, de las condiciones del organismo, si va a efectuar la locomoción o no. Por ejemplo, hay animales como las esponjas o los nidarios, que son las anémonas y como las anémonas, que en algún momento, en la forma de larva, en su forma inmadura, van a poder moverse, pero después se van a fijar a algún lugar y se van a volver sésiles, es decir, que no se van a mover por su propia cuenta. Entonces ahí ya empezamos a decir, no todos, casi todos, la mayoría. También, casi todos tienen un sistema nervioso y muscular bien desarrollados. Casi todos. Hay quienes, más bien, no es que tengan un sistema nervioso muscular, sí tienen células, otra vez, especializadas para ello, pero no funcionan tan complejamente como otros, ¿no? Algunos son más complejos que otros y algunos son más sencillos, formas de vida más sencillos. Y finalmente, la mayor parte de los organismos son diploides que se reproducen sexualmente. Ok, aquí está la parte. Sí, la mayoría son diploides, es decir, que su carga genética está en pares, tienen pares de cromosomas, donde se encuentra la forma genética en la que van a funcionar, pero, y podríamos decir que tiene como el potencial, ¿no? Todos en su ADN tienen ese potencial, pero bueno, depende de varias cosas. Uno, de cada organismo, pueden que tengan alguna malformación genética, etcétera, y ya no se puedan reproducir, o algún accidente, lo que sea, ¿no? Si no se pueden reproducir, eso tampoco significa que, por ejemplo, una mula que es estéril, o a algún animal que se esterilizó, etcétera, pues automáticamente pase a no ser un animal, ¿no? Sino que genéticamente sí su especie lo puede hacer, pero este organismo en particular no puede. Y segundo, la mayoría se reproducen sexualmente. No, bueno, muchos son asexualmente, pero los que cuando lo hacen sexualmente va a ser por grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados. Pero esto es
hay ciertos porcentajes. ¿Por qué? Porque hay organismos que se suelen reproducir de manera sexual, solamente bajo condiciones de estrés o de oportunidad pueden reproducirse de manera sexual. Recordemos, sexual es cuando hay una recombinación genética con otro organismo. Asexual, cuando el código genético es completamente de un progenitor, en este caso pues la madre. Entonces, nada más para aclarar eso. Ok, luego veíamos esta de la clasificación animal. Les preguntaba a ustedes cómo clasificarían a los animales y los podemos clasificar de muchas formas, ¿no? Decían que por alimentación, que por dónde viven, puede ser también sus horarios, si son nocturnos, diurnos, vespertinos, matutinos, etcétera. También podría ser que si tienen pelo, escamas o plumas, o piel, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las principales formas de clasificar a los animales. La primera es, les decía, la clasificación taxonómica, en donde principalmente, pues bueno, vemos las características, aquí ya entran, bueno, las características desde el nivel celular de los organismos, y primero los dividimos en 3 dominios: arquea, bacteria y eucaria. Estos son los que son como células verdaderas, y estas, pues, digamos que no tan verdaderas, ¿no? Es más que nada por el origen del nombre. Pero bueno, recordemos que las eucariotas son células más grandes, mucho más grandes. Las arqueas y bacterias son más chiquitas. Y además, eucaria es con un núcleo verdadero. Es decir, tienen su núcleo, su ADN encerrado en un núcleo que está pegado generalmente a su, ¿cómo se llama? A la membrana celular. Bien, entonces los fuimos dividiendo en grupos, y además en estos 3 dominios. Y además también los dividimos en los reinos. Aquí entre los reinos: monera de los hongos, protista, plantae de las plantas, monera no, de las bacterias, el reino fungi de los hongos, y el animalia pues de los animales, ¿no? Protista de los protozoarios, etcétera. Y bueno, también los dividimos, los clasificamos. Hay organismos que han cambiado de un reino a otro, de un dominio a otro, dependiendo de sus características y los estudios de ADN que se han hecho en cuanto a los antepasados. Es decir, también nos hemos dado cuenta que están emparentados muchos de los organismos por su evolución. Y pues bueno, por lo mismo tienen ciertas características parecidas. Recordemos que nosotros, los seres vivos actuales, somos el resultado de heredar las características que fueron funcionales de nuestros antepasados. Entonces, si podemos prensar los dedos, si los podemos doblar, si podemos ver en 3 dimensiones, si podemos dormir acostados, si somos capaces de comer carne y vegetales, eso es porque a nuestros antepasados poder hacer esto, que estas características estuvieran en su ADN, hicieron que pudieran sobrevivir y luego reproducirse y pasarlo hacia la siguiente generación. Entonces, bueno, aquí vemos como ya en esta parte hay una división, cómo va el árbol de la vida, digamos, el árbol filogenético. Aquí nos separamos primero todos los organismos de los bacterias y arqueas. Y vamos aquí. Y luego aquí nos dividimos de las arqueas y los eucariontes. Y luego aquí nos empezamos a dividir con las amibas, las algas verdes, bueno, las algas. Luego estamos un poco más emparentados con los hongos, pero hubo un momento en que los hongos se fueron por un lado y nosotros animales para otro. Y aquí nos dividimos entre este tipo de organismos que no tienen esqueleto interno y los que sí tenemos esqueleto interno. Y después aquí, pues bueno, los peces se fueron por un lado, las aves y mamíferos, reptiles, etcétera, nos fuimos por otro lado. Y bueno, los insectos y lombrices por otro.
Y aquí en la parte de, ya aquí todos son animales para empezar. Y luego, finalmente, hubo un momento en el que las aves tomaron su propio camino evolutivo y los mamíferos, en vez de formar, por decir un ejemplo, en vez de que nuestros tipos de escamas se convirtieran en plumas, porque las plumas son como una escama modificada, nuestras escamas se convirtieron en pelo. Bien. Ok, esta es una de las clasificaciones. Luego la otra clasificación taxonómica es igual por características bastante más específicas. Y recordemos que además viene con ciertas especificidades, ¿no? Con cierto orden. Cuando damos la clasificación taxonómica de algún organismo, siempre va a ser dominio, bacteria, eucaria, luego a qué reino es, luego vemos el filo o el filum, luego la clase, el orden, familia, género y especie, ¿no? Es como dar el nombre y apellido y dónde vive y con cuántas personas prácticamente, ¿no? Entonces, veíamos aquí que esta es la clasificación, la categoría taxonómica de un lobo, la clasificación taxonómica de un lobo y esta es de una persona. Recordemos, este está mal escrito, la S debe ser en minúscula, pero sí debe estar en cursivas. Bien. Entonces veíamos que, bueno, los animales, bueno, vimos esta parte, ¿no? Luego comenzamos a ver esta parte de los parasuarios y eumetasuarios. Bueno, Belém no estuvo en la clase pasada en donde vimos esto, Alejandro sí, pero bueno, aquí van las preguntas. Belém, ¿usted qué cree que sea un parasuario y un eumetasuario? ¿A qué le suena? Estos son parasuarios y estos son eumetasuarios. ¿De qué cree que trate la clasificación? No importa si no tiene la respuesta exacta o correcta, no se preocupe, solamente es para también participación. ¿Usted qué cree que sea? Porque uno es unicelular y el otro pluricelular. Ok. Algo parecido. Alejandro, ¿usted qué recuerda de esta parte? Igual, pues si no se acuerda bien, no se preocupe, pero más o menos ¿qué recuerda? Que unos eran o eran animales reales y otros no. Así es. Bueno, ambos grupos están, digamos que en el reino Animalia, pero si recuerdan, como dice aquí, ¿no? Eu, recordemos, es el prefijo para decir que es verdadero. Entonces, aquí son como los verdaderos animales. Y parasuarios es casi animales. ¿Por qué? Porque recordemos que en las primeras partes, cuando estábamos viendo esta parte de características de los animales, veíamos esto de que los organismos, los animales, tienen células especializadas. Y al tener células especializadas, al ser pluricelulares, podemos recordar, por eso decía lo de las células, cuando somos pluricelulares, recordemos que unas células dependen de otras. Sin que existan estos otros tipos de células, pues dejaríamos de existir. Entonces, bueno, y además, bueno, ahorita, esa es una de las características. La segunda es que, si nos damos cuenta, tienen cierta simetría todos los animales de aquí y estos no. Ahora vamos a explicarlo. Lo de la simetría lo vamos a ver aquí abajito. Y lo de parasuarios y metasarios, de lo de las células especializadas y los tejidos, viene con lo siguiente. Las esponjas son considerados parasuarios. ¿Por qué? Porque pues, estas esponjas no son tan especializadas al momento de existir. Las células que tienen no son tan especializadas. Es decir, si le cortamos este pedazo a la esponja
o le cortamos este pedacito y este pedazo, obviamente pues sí se va a ver afectada más que nada porque los nutrientes que generaban estas partes pues ya no las van a tener. Pero adelante, Belén. No se ve su pantalla. Ah, caray, a ver, permítame. ¿Todavía no? Ya, Ah, bueno. ya, gracias. Gracias a usted. Entonces, estas son las esponjas de mar. Entonces, les decía que si cortamos un pedazo de acá de la esponja, otro pedazo de acá, un pedazo de acá, pues sí se va a ver perjudicada, más que nada porque los aportes de energía que daban estos pedazos, pues no van a estar. Pero más allá, pues no se va a morir la esponja, ¿no? Va a seguir existiendo. Entonces, esto de las especializaciones de las plantas, de las células y los tejidos, que dependan un tipo o de otro, pues se quitan, ¿no? Por eso no son animales verdaderos. Esa es una de las razones. Pero sí cumple con todas las demás características. Es decir, sí cumple con que son eucariotes, que son heterótrofas las esponjas, que en algún momento, como dice aquí, van a poder efectuar locomoción. Sí puedes, ¿cómo se dice? En algún momento de su vida responden también a estímulos exteriores. Y bueno, son diploides. Entonces, digamos que a falta de ponerla en otro reino, a las esponjas, que no tengan su propio reino, entonces, a ver, permítame. A falta de que las esponjas puedan tener su propio reino, pues bueno, encaja más que nada con los animales, digamos que sería casi un eslabón perdido, una conexión entre los animales y otra clasificación, y pues por eso aquí las pusieron, ¿no? En cambio, todos estos animales, pues sí, dependen de completamente de todos sus demás, tipos de células y tejidos. Es decir, por ejemplo, a la lagartija, ¿no? A una lagartija le cortan la cola y pues bueno, puede que sí sobreviva, le vuelva a crecer, etcétera, pero bueno, ya no con la misma calidad de vida, pero si le cortamos una pata, le falta el corazón, el cerebro, los pulmones, pues ya no va a existir. Estas esponjas pues no tienen corazón, cerebro, pulmones, ¿no? Igual al tucán, si le cortamos una pata, al elefante otra pata, etcétera, o sea, sí tienen células más especializadas y sí dependen mucho más de todas sus partes. En cambio, pues la esponja no tiene como tal una función hasta donde se sabe este pedazo de acá, más de existir y aportar más a la propia esponja, ¿no? Bien. Ok. Pero, bueno, aquí la diferencia, porque diríamos esto, pues entonces un hongo también, las esponjas se parecen a los hongos, ¿no? Y un hongo podría entrar aquí. La diferencia es que la esponja sí se puede mover en algún momento de su vida y el hongo no. No tiene locomoción en ningún momento de su vida. Ok, ¿ya puede ver la presentación, Belén? Sí, gracias. Ok. Bien. Otra cosa es que también podemos clasificar a los animales por las formas en las que podemos dividir las partes imaginariamente, haciendo que tengan cierta simetría. Es decir, la disposición de las estructuras corporales respecto a algún eje del cuerpo. Por decirlo de alguna manera, si ponemos aquí en esta mariposa un espejo a la mitad, el otro espejo el reflejo va a ser como si se viera completa. Si, por ejemplo, a esta estrella de mar le ponemos un espejo aquí a la mitad, también vamos a poder verlo. O si ponemos el espejo aquí a la mitad de este brazo, nos va a dar esta otra porción y aquí esta otra porción. El caso es que vamos a dar
con partes casi iguales. Entonces, pues bueno, nos damos cuenta que son simétricos. En cambio, las esponjas no son simétricos, son asimétricos. Si bien en general hay organismos que no son, ningún organismo es completamente simétrico, por un lado, y segundo, hay organismos que a veces tienen otras asimetrías porque les falta algún órgano, alguna parte de alguna extremidad. Eso no significa que no entren en la simetría, es decir, o que dejen de ser de esa especie o un animal, ¿no? Sino que, pues bueno, son como una excepción a la regla, ¿no? Y si, nos vamos al ADN, a lo genético, a la especie como tal, no al individuo, pues nos vamos a dar cuenta que sí son, en general son simétricos, ¿no? Bien, en cambio les decía, las esponjas no lo son asimétricos, entonces esa es otra de las razones por las que se consideran parasaurios y no eumetasuarios. Todos los demás animales sí van a tener cierto tipo de simetría. Ahora, está esta cosa. Los animales podemos clasificarlos entre los asimétricos, los que tienen y los simétricos. Y de estos simétricos son los de simetría radial y simetría bilateral. Los de simetría bilateral son aquellos organismos que solo podemos dividir una vez, a la mitad. Como la mariposa, el ser humano, cangrejo, platelmito, la catarina, la cabra. Y a los que podemos dividir por simetría radial es a los que por lo menos podemos tener más de 2 ejes, como aquí vemos esta anémona, y la podemos dividir, tiene un centro, ¿no? Para los ejes. Y aún así la podemos volver a dividir, etcétera, y seguimos teniendo partes iguales. Igual esta estrella de mar la podemos dividir más de una vez, esta medusa también en varias veces, y lo mismo con esta anémona, ¿no? Pueden tener varios planos y van a seguir proporcionalmente siendo lo mismo un lado que de otro. Obviamente vemos como vemos en este ejemplo de esta anémona, que a pesar de que ya está dividido en 4 partes, pues estos tentáculos no creo que sean ni de la misma forma, ni la misma cantidad que esta parte, ni esta, no exactamente. Pero, es más, aquí vemos que aquí hay un poquito menos de centro, aquí hay un poquito más, etcétera, ¿no? De la anémona. Pero, a fines prácticos, a proporciones, podemos ver que todos los lados son iguales porque tienen la misma como recepción hacia el exterior. Todos tienen tentáculos, pero y son de casi del mismo tipo, ¿no? Tienen la misma función. Entonces, por eso se le llama simetría radial. No van a ser exactamente iguales, pero sí van a tener como mismas proporciones y mismas características. Ahora, este tipo de simetría radial y de sus ejes también nos sirve para poder conocer las formas y las proporciones de cada animal, de cada individuo. También recordemos que, por ejemplo, en las plantas ellas no son simétricas, ¿no? Más los árboles, arbustos, ellos sí crecen para donde ellos quieren. El tronco, digamos que sí podríamos, si es que tienen tronco, en cuanto a las plantas, podríamos decir que sí lo podemos dividir a la mitad, entre comillas, ¿no? Pero ya para las ramas, pues básicamente no. Funcionan en un plano diferente, por decirlo así. ¿Ok? Bien. Entonces continuamos. Bien, entonces tenemos aquí nuestras simetrías, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta al ver los ejes y nombrarlos y ver los planos, las partes del organismo, del animal que vayamos a ver, es saber si el animal es bípedo o es cuadrúpedo, o tiene más patas. Más que nada, saber si caminan en 2 patas o caminan en más patas, por lo que caminan aquí de manera como horizontal y aquí más vertical, ¿no? Bueno, tienen posiciones naturales aquí en horizontal y aquí en vertical. Por lo tanto, van a cambiar un poquito los nombres y las proporciones características de cada parte. ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces, permítanme un momentito. Un segundo, jóvenes, ya regreso. Ya, gracias por su paciencia. Entonces, les comentaba, ¿no? Primero vemos si van a estar caminando de forma erguida, o su posición natural es de forma erguida o de forma horizontal, ¿no? Bien, la segunda parte, porque bueno, las ardillas sí pueden erguirse, pero bueno, digamos que aquí es de forma horizontal. ¿Qué otro organismo puede estar como de forma erguida? Actualmente un canguro, por ejemplo, ¿no? Bien, ok. Entonces vemos que hay tres planos principales. El plano frontal, que va a dividirlos por la mitad y va a ir de la punta de la nariz a la cola. El plano longitudinal, que también va a ir de la punta de la nariz a la cola, pero esto lo va a dividir en dos lados. Y el plano transversal, que va a ser del lomo, de la parte superior a la inferior, al vientre. Ok, el plano frontal entonces nos va a dividir al organismo y nos va a dar la parte dorsal, la parte del dorso, las orejas, los ojos, la cola, el lomo y la parte ventral, las patas más que nada, el vientre, el hocico, bueno, la boca, etcétera, ¿no? Aquí en la ardilla. Ahora, nuestro plano longitudinal, que también va de la punta de la nariz a la cola, esta lo va a dividir, pero les decía de otra forma. ¿De qué forma? Bueno, de forma de que nos dé un lado derecho y un lado izquierdo. Mientras el plano frontal nos da como la parte de arriba y la de abajo, o la dorsal y la ventral, la longitudinal nos va a dar izquierda y derecha. Y finalmente el plano transversal nos va a dar la parte anterior, donde tenemos las patas delanteras, el cuello, orejas y cabeza, y la parte posterior, que es la cola, patas traseras, y la parte trasera más que nada, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a animales que como nosotros los seres humanos, que son bípedos, que caminan de manera erguida, pues bueno, tenemos aquí el plano coronal o frontal, que igual va a ir de abajo hacia arriba, de la punta de los pies a la punta de la cabeza. El plano sagital, que igual va a ir de la punta de los pies a la cabeza. El sagital sería el mismo que el longitudinal, y el frontal pues igual que el frontal, básicamente. Y finalmente el plano transversal, que va a dividirlo a la mitad, que va a ir pues bueno, como a la mitad del humano, ¿no? Ok. El plano coronal, aquí, a ver, permítanme. Ajá. El plano coronal o frontal, aquí vimos que nos daba la parte nos daba la parte dorsal y ventral. Aquí también nos va a dar la parte dorsal y ventral, pero aquí se va a incluir toda la cara. Aquí solo incluía la ventral, incluía la boca, la mitad de la nariz y las patas, Aquí da la parte de las palmas de las manos, las puntas de los pies, el vientre y toda la cara. La parte dorsal, la que va
como detrás del plano, aquí nos da los ojos, las orejas, el lomo, incluso la cola. Aquí a nosotros nos da los glúteos, la parte trasera de la cabeza, el dorso, los talones. Bien. En la parte longitudinal, aquí decimos que daba izquierda, derecha, y aquí también nos va a dar este plano sagital, que va a ser el longitudinal, va a ser izquierda, igual, derecha. Y finalmente tenemos el plano transversal, igual aquí, transversal o axial, que nos va a dar la parte de aquí nos va a dar la parte anterior y posterior, o delantera y trasera, y aquí nos va a dar la parte superior e inferior. Lo mismo, aquí sí, tanto en la parte anterior, que es la superior, está la cabeza, las extremidades delanteras, o aquí los brazos, y la parte básicamente del tórax, aquí igual, y finalmente en la otra parte del plano, o la otra parte que deja del plano, aquí da las patas traseras, la cola, la parte trasera, y aquí da las piernas, las rodillas y los pies, ¿no? Ok. Bien, entonces por eso vemos que hay ciertas diferencias entre tipos de posicionamiento de los animales. Bien, y bueno, aquí también esta imagen nos da a conocer que hay ejes. Aparte de los planos están los ejes. Y aquí vemos el eje cráneo-caudal, el eje antero-posterior o dorso-ventral y el eje sagital, ¿no? Perdón, el eje izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque si bien estos planos nos dividen completamente, el eje como que es son tres ejes que nos van a decir por dónde van a ir los planos, básicamente. Porque vemos aquí en el eje cráneo-caudal se cruzan tanto el plano coronal como el plano sagital. Aquí en el eje izquierda-derecha o latero-lateral se cruzan el plano coronal y el plano transversal o axial, y en el eje antero-posterior o dorso-ventral se cruzan el plano transversal o axial junto con el plano sagital, que en el caso de los animales que están en disposición cuadrúpeda casi es longitudinal. Entonces vemos que estos ejes, estos planos finalmente se van a cruzar aquí en el centro del organismo, igual aquí. Bien. Entonces, al momento de que estudiemos a los animales, queramos ver alguna referencia, etcétera, y queramos saber dónde se encuentran algunas características, pues bueno, vamos a usar estos planos, estos radiales, para saber si están en la parte superior, inferior, izquierda, derecha, dorsal, ventral, etcétera, etcétera, ¿no? Delantera, trasera, anterior, posterior. Y bueno, también dependiendo de dónde se encuentran nuestras características, digamos que nos podría dar una pista de qué tipo de organismos somos o de qué tipo de organismos venimos. Por ejemplo, la mayoría de los organismos que tienen los ojos en la parte hacia adelante, en la parte anterior, es porque, no sé, o hacia adelante es que somos cazadores, y los tenemos hacia los lados, de las partes laterales, pues es que más separados, por decirlo así, es que estábamos hechos los organismos más para defenderse y ver a los depredadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, o bueno, eso como ejemplo. Ok. Bien,
Bien, entonces, en resumidas cuentas, también los podemos dividir a los organismos en cómo va a ser su simetría radial y cómo vamos a encontrar sus ejes y planos. Y esto también, pues vamos a ver que depende mucho de si tienen simetría radial o bilateral. Obviamente, con los que tienen una simetría bilateral es mucho más fácil hacer este tipo de proporciones en los organismos, porque si tienen una simetría radial, pues bueno, tienen otro tipo de disposiciones, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí. Ok, bien. Ahora, otra forma de clasificar y agrupar a los animales es mediante, y para saber el origen, saber qué tan emparentados estamos, una pista de nuestro emparentamiento es el desarrollo embrionario. Bien, ¿alguna idea, alguno de los dos que tengan acerca de qué es el desarrollo embrionario? No. Ok. ¿Usted, Alejandro? Pues básicamente pues es ese proceso, ¿no? Que por el cual pues la célula pues, pasa por ciertas etapas y después de la fecundación y pues se transforma pues en un organismo, ¿no? Tal cual. Ok. Gracias, Alejandro. Bien. Pues sí. Para empezar, el desarrollo embrionario tiene que ver con la reproducción de un organismo. De la creación de un nuevo organismo. Y generalmente es a partir de de una reproducción sexual, pero básicamente no siempre tiene que haber una reproducción sexual, sino que más bien debe de haber una célula 2N, es decir, dicariota. Es decir, casi siempre aquí es por la recombinación genética, pero muchas veces también puede ser pues del mismo, la misma célula reproductiva del pulgón, que ya está, no hay recombinación genética, ya está completa, por decirlo así, la carga genética del pulgón, pero aún así va a salir un nuevo pulgón. No es que el pulgón original, el pulgón madre, solamente vaya a crecer porque sus células se multiplicaron, sino que a partir de este pulgón madre, vamos a dibujar sus antenitas, va a salir un pulgón hijo o varios pulgones hijos, ¿no? Bien. Ok. Bien, entonces recordemos que cuando hay una reproducción sexual, llega el óvulo, el espermatozoide, cada uno con sus núcleos, se juntan, y entonces vamos a tener al óvulo con dos núcleos, el núcleo del espermatozoide y del óvulo, y entonces estos se van a combinar. Aquí tenemos nuestro cigoto, tenemos a la célula con los dos núcleos, y estos dos se van a combinar para que sea un solo núcleo. Aquí están nuestros dos núcleos, igual en esta es una micrografía más del microscopio, y se van a recombinar los núcleos. Aquí también un huevo fertilizado, aquí vimos que ya se juntaron los dos núcleos. Y bueno, la segunda etapa de esto es que aparte de que ya está la célula junta y tiene los núcleos juntos, entonces se va a empezar a dividir. Pero al momento de dividirse, no es que vaya a ser como con las bacterias, ¿no? Que se divide y sale otra bacteria y entonces esta bacteria se va a separar y va a seguir su vida, etcétera, ¿no? Sino que van a seguir como en el mismo área, en el mismo radio, porque van a seguir bastante unidas. Y entonces van a empezar los estadios, ¿no? Estadio de células,
de las 4 células, 8 células, y a partir de la siguiente división se le va a conocer como mórula. Lo mismo aquí, embrión de 2 días, aquí ya vemos 4 células, embrión de 3 días, 3, 6, vemos 8 células, y de ahí vemos la mórula. Lo mismo aquí, embrión de 2 células, 4, 8 y después a la siguiente se le conoce como mórula. Entonces vemos que el desarrollo embrionario va de huevo fertilizado, que se junten los núcleos, estadio de 2, 4, 8 células y empieza la mórula hasta el punto de llegar a la blástula o al blastocisto. Si nos damos cuenta, aquí en la mórula siguen siendo pues varias células como juntas, como nada más están reproduciendo varias. Pero al momento en que llega la blástula es que se va a generar un pequeño huequito aquí en el embrión para que esta blástula, a partir de aquí, ya vamos a empezar a diferenciar mucho más que a un animal de otro. Hasta la mórula podríamos seguir diciendo que es de gallina, que es de pato, que es de cerdo, elefante, murciélago, humano, ajolote, rana, pez, tiburón, no sé, pez dorado, tiburón, ballena, tortuga, lo que sea. Obviamente si hacemos estudios genéticos pues sí vamos a poder distinguir, pero a simple vista en el microscopio, por decirlo de alguna manera, no vamos a poder distinguir qué tipo de organismo es. Vamos a seguir diciendo, pues es un animal, ¿no? Ahora, cuando llegamos al blastocisto, vamos a poder empezar a clasificar a los animales. ¿Por qué? Al momento de que se hace la blástula, empiezan a haber una diferencia en los tipos de tejidos de los organismos, de los animales. El primero es que unos son diblásticos y otros son triblásticos. ¿Qué son los organismos diblásticos y triblásticos? Ahorita lo vamos a ver. Pero depende de cuántas capas vivas va a tener el animal y por lo tanto qué capacidades, qué tipo de tejidos van a ser capaces de desarrollar, dependiendo de lo que diga su ADN. Bien, en general para los triblásticos, pues bueno, va a estar el blastocisto, aquí el blastocisto, vemos aquí las células y aquí ya se está haciendo el huequito. Y bueno, aquí vamos. Y empieza a haber una invaginación en la gástrula. ¿Qué es una invaginación? Bueno, cuando tenemos un organismo redondo y va sacando un chipotito para poder sacarlo del organismo, de la célula, se le llama evaginación. Y cuando va sucediendo hacia adentro, se le dice invaginación. Ok. Una vez que tenemos la blástula, empieza la invaginación de la gástrula, y se hace una gástrula. Si nos damos cuenta, estas células verdes ya están nos da a entender que son un tipo de tejido diferente. Y estas van a moverse aquí alrededor y nos va a dar esta gástrula. Y lo mismo acá, tenemos el blastodermo, tenemos el remanente de aquí del centro y tenemos al endodermo, ya vemos que este es un tipo de tejido diferente, el ectodermo. Y entonces aquí la gástrula nos va a dar diferentes tipos de tejido. Dos tipos y varias partes. Ahorita las vamos a ver, ¿ok? Bien, una vez que ya se hizo esta división
y y se define qué tipo de animal, bueno, siempre va a estar definido qué tipo de animal, pero ya podemos ver más la diferenciación entre los animales. Hay muchos animales que van a llegar aquí como fetos, y una parte, como les decía, para poder, o una de las señales de que estamos emparentados con otros organismos por el nivel, de manera evolutiva, es esta. Uno de los, de las grandes pruebas es que si nos damos cuenta aquí, todos estos son iguales, casi, ¿no? No podríamos distinguir, o sea, ¿qué cara qué le ven ustedes a esta fase embrionaria? Básicamente, no sé, podríamos decir que de pez o de camarón, no tienen alguna forma definida, ¿no? Después aquí ya empezamos a ver alguna diferencia. Aquí podríamos decir que son peces o anfibios, pero aquí todavía seguimos sin encontrar exactamente qué organismo podrían ser. Aquí podrían decir que son pollos o son mamíferos. Seguimos viendo que son bastante iguales. Y de hecho, si los queremos dividir, estos dos se parecen mucho, ¿no? Luego también estos dos se parecen bastante y estos cuatro se parecen entre ellos, pero estos dos se parecen más entre sí y estos dos más entre sí. Y al momento de la última etapa de la gestación, ya vamos a poder entonces ver que sí hay cierta diferencia mucho más marcada. Aquí ya vemos que este es un pez, este es una salamandra, este es una tortuga y este es un pollo. Si nos damos cuenta, estos dos que se parecen tanto, pues están más emparentados en esta parte. Bueno, aquí no tienen a los reptiles, pero los reptiles y las aves están bastante emparentados. A ver, permítanme. ¿Dónde está? Ajá. Vemos aquí este árbol de la vida, ¿no? Vemos aquí que si nos damos cuenta, acá hay una división, de los animales. A los peces los ponen por un lado y mamíferos y aves por otro, ¿no? Entonces aquí vemos que pues bueno, ya aquí va acá, a los peces los pusieron por un lado, a los insectos por otro, tetrápoda, y luego aquí por un lado salieron los anfibios y por otro el resto de los animales, ¿no? Reptiles, aves y mamíferos. Ok. Después, en la parte evolutiva, pues bueno, donde van los reptiles salieron por un lado y por el otro lado iban los mamíferos, ¿no? Entonces los reptiles y las aves se fueron por otro lado, las tortugas se diferenciaron primero, los reptiles después, pero los reptiles se diferenciaron primero de los dinosaurios, de la parte sauria, y de los saurios empezaron a salir pues las aves. Entonces vemos que están más emparentados las aves y los reptiles que con los mamíferos. El ancestro en común con los mamíferos es todavía más antiguo que el de los reptiles y las aves es más reciente que el que tenemos con los que el que tienen con los mamíferos. Y bueno, eso se puede ver claramente visto. Bueno, claramente se puede ver mucho más claramente en esta parte de los embriones, de las fases embrionarias y de las fases fetales. Entonces aquí tenemos aves y reptiles, aquí los anfibios y los peces, y luego aquí tenemos a todos los mamíferos. Como les decía, pues se parecen bastante todos, ¿no? Estos cuatro últimos. ¿Por qué? Porque los cuatro son
son mamíferos. Pero bueno, este es un lechón. Este me parece que es un ¿qué es un calf? No sé si es potrillo o es no, becerro, me parece, ¿no? A ver, permítanme. Vamos para confirmar. Ajá, becerro, es un becerro, ¿no? Y si nos damos cuenta, aquí les decía, pues no, yo me equivoqué. Sí es cierto, yo ya lo quise encajar, pero si nos damos cuenta, estos dos se parecen un poquito más entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este es un becerro. Bueno, estos dos y estos dos, bueno, más o menos, ¿no? Son mamíferos, a final de cuentas. Este es un, de un conejo, que no parece tanto conejo, pero parece que es de un conejo. Y un humano, ¿no? Obviamente siguen en una fase, fetal, inmadura, más el humano. Todavía no parece un humano como tal, pero pues bueno, ya vemos ciertas diferencias mayores. Ok. Bien. Entonces, regresando a la clasificación. También los podemos clasificar a los animales por su desarrollo embrionario y por las capas que van a desarrollar. Bien. Entonces, las estructuras de los animales se van a desarrollar a partir de 3 capas embrionarias de tejido, que van a ser las capas germinales. Bien. Van a ser 3 capas, pero dependiendo de si la tercera capa se considera viva o no, van a ser diblásticos o triblásticos. Todos van a tener la capa externa y todos van a tener la capa interna, eso sí, todos. Y los que van a tener solo estas 2 capas se les va a llamar diblásticos, y los que van a tener las 3 capas vivas se les va a llamar triblásticos. Bien. Entonces, la capa externa va a ser el ectodermo, se le va a llamar como ectodermo. Ectodermo, esta de afuera. Y va a ser una cubierta externa del cuerpo y sistema nervioso. Si el animal va a tener sistema nervioso, de eso se va a encargar esta capa, del sistema nervioso y la capa externa, o sea, la piel, o donde se va a encontrar el pelo, escamas, pluma, etcétera, ¿no? Eso va a ser lo que va a desarrollar el ectodermo. Y habla del sistema nervioso si el animal lo tiene. ¿Por qué? Porque, recordemos, no todos los animales van a desarrollar un sistema nervioso como tal, pero sí va a desarrollar más que nada las células nerviosas principales, ¿no? Permítanme un segundo. Después, la capa interna se le va a llamar endodermo a la capa interna. Y vemos esta verdecita que se está formando, va a ser el endodermo. Y entonces va a revestir el tubo digestivo y otros órganos del mismo aparato. Va a ser nuestro aparato digestivo. Por eso todos los animales vamos a tener esto, ¿no? Y ok. Y finalmente, los triblásticos, los que van a tener las 3 capas vivas, porque si nos damos cuenta, bueno, las 3 capas vivas van a desarrollar la capa media, que se le va a llamar mesodermo, y va a originar la mayoría de las otras estructuras corporales, músculos, huesos y sistema circulatorio. Los organismos que no tienen la capa interna solo van a tener la parte de cubierta externa, sistema nervioso y tubo digestivo. No van a tener la parte como tal de huesos, músculo y sistema circulatorio. Solo los que tienen este tipo de desarrollo. Y pues bueno, aquí nos dice, ¿no? Nidarios y tenóforos se conocen como triblásticos. Estos son los nidarios y tenóforos. Anémonas, medusas, sí los vemos, ¿no? Como vemos, pues no tienen hueso como tal.
algún tipo de aparato como más rígido. Y bueno, todos los demás eumetasuarios, animales verdaderos, son triploblásticos, perdón. Entonces, como dice, demás eumetasuarios, eumetasuarios. Como dice aquí, ya no menciona a los parasuarios. Los parasuarios ya quedaron atrás, ya digamos tenemos animales, y luego aquí están los para y los eumeta. Y de estos eumetasuarios tenemos a los diblásticos y triblásticos. Estos ya quedaron descartados de esta de y triploblásticos. Y bueno, aquí tenemos una pequeña representación. Si nos damos cuenta en el desarrollo embrionario, pues se va a ver así, con esta pequeña invaginación, ¿no? Pero solamente para representar las capas tenemos esta pequeña, que es donde se ve completamente redonda, aunque debería de estar con la invaginación. Bueno, ok. Aquí para representarlo entonces tenemos esta parte, ¿no? Diblástico y triblástico. Bien, vemos que ambos se ven tres anillos, pero nos damos cuenta que aquí, igual, en verde está el endodermo, en azul está el ectodermo, la cavidad digestiva en donde pues va a entrar y salir el alimento, que debe de estar hueco, pues es la misma. Y nos damos cuenta que en naranja está la capa viva de los triblásticos y aquí en gris la capa no viviente. Entonces, les volvemos a aclarar, ¿no? Ambos tienen las tres capas, por decirlo de alguna manera, pero los triblásticos, esa tercera capa, esa capa intermedia entre el endo y el ectodermo, sí está viva y aquí no está viva. Bien. Entonces vemos aquí otra vez tenemos aquí la clasificación taxonómica y el árbol filogenético de los organismos, de los animales. Aquí vienen los animales y empezamos a dividirlos. Xenóforos, nidarios, que son diblásticos, y aquí están todos los triblásticos. Si nos damos cuenta que hay una primera división entre estos y estos, aquí vemos aquí las esponjas. Y aquí vemos a los triblásticos, que también luego los vamos a dividir en deuterostomados y protostomados. A los protostomados los vamos a dividir en otras dos clasificaciones más que vamos a ver. Y a los deuterostomados, pues bueno, van a entrar en una clasificación como deuterostomados, pero luego los vamos a clasificar en cordados, hemicordados y equinodermos. Aquí en los protostomados tenemos a los braquiópodos, moluscos, anélidos, nermétidos y platelmitos, gusanos básicamente. Y luego tenemos a los artrópodos y nemátodos, que también, pues los nemátodos son un tipo de gusano, pero son un tipo de gusano un poco más, evolucionado, por decirlo de alguna manera. Y los artrópodos, pues bueno, son aquellos que tienen exoesqueleto. Arañas, alacranes, moscas, mariposas, catarinas, mantis, cucarachas, todos ellos, ¿no? Que tienen exoesqueleto. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí. Ok. Belén, ¿vamos bien, más o menos? Sí. Ok. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a resumir de la clasificación de los animales. Bueno, ya vimos que es un animal. Vimos que los podemos clasificar entre si son verdaderos o no. Los podemos clasificar también por su origen filogenético y también sus características. Los podemos clasificar en su tipo de simetría para poder ver los planos.
y las proporciones de los animales. Y ahora los vamos a estar clasificando dependiendo su tipo de desarrollo embrionario, que está completamente relacionado más que nada a su origen genético, ¿no? A su origen evolutivo. Y entonces, en el desarrollo embrionario vamos a clasificarlo por tipos de cavidad corporal, es decir, primero, cuántas capas tiene, una vez que vimos si son reales o no, y si en cuanto a la especificidad de sus células, vamos a decir cuántas capas tiene, y después de ese tipo de capas y cavidades, vamos a clasificarlos también con qué es lo primero que se forma en el organismo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, tiene que ver con que después de que cuántas capas tiene, qué se va a formar primero. Básicamente si es la boca o el ano. Por eso estábamos en lo de deuterostomados y protostomados, y de ahí ya vamos a ver otras clasificaciones. Entonces, en cuanto a los tipos de cavidad corporal, recordemos, tenemos 3 tipos de capas. Y dependiendo si la tercera capa, la intermedia, está viva o no, va a ser diblástico o triblástico. Y además, pues bueno, podemos ver que pues bueno, podemos ver que en un inicio todos los animales, al momento de ser embriones, pues bueno, nos parecemos mucho, pero conforme va a avanzar el desarrollo embrionario, nos van dividiendo, dependiendo de qué tipo de animales vamos a hacer. Bien, para la próxima clase vamos a ver la parte de las cavidades corporales, los triploblásticos y los diblásticos y triblásticos, y vamos a empezar a ver los organismos acelomados, pseudocelomados y celomados. Y también de los celomados vamos a ver, si nos da tiempo de ver, los protostomados y deuterostomados. Entonces pueden buscar un poco sobre ello. Diblásticos, triblásticos, acelomados, pseudocelomados, celomados, protóstomos y deuterostomados. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No. No, ninguna. Ok, muy bien, jóvenes, pues bueno, les agradezco su asistencia. Que tengan excelente fin de semana. Cualquier duda, ya saben, la próxima clase nos vemos. Igual, como pues somos nada más, son ustedes 2 estudiantes ahorita, nuevamente les reitero, ¿no? Si no van a poder asistir o van a retrasarse el momento de entrar a la clase, les pido que pues tengamos una buena comunicación para que pues podamos organizarnos, ¿no? Y les recuerdo, se está subiendo el video a YouTube para que lo consulten. ¿Qué tal me escucharon ahorita? ¿Creen necesario que les suba este video o con lo que tomamos en la clase de hoy ya estuvo bien? Si puedes, sí podría subir el video, por favor. De acuerdo. Ahorita lo subo entonces. Y pues bueno, les digo, voy a tratar de hoy actualizar el nombre de los videos, pero de todos modos, les recuerdo, aquí viene la fecha, los primeros dígitos son de la fecha, y luego los últimos 6 son de la hora en la que se subió el video. Entonces van a poder saber si se acuerdan de qué fecha fue la clase que tomaron y la hora. Por ejemplo, el de ustedes siempre va a decir 15, va a empezar con 15 o con 16. De los últimos 3 dígitos, pues va a ser la clase de ustedes y pues bueno, van a poder ver el video. Voy a ver si ahorita puedo actualizar el nombre, pero si no, ya saben, ¿sale? Y pues bueno, excelente tarde, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.